Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Ok, pues es un gusto poder estar aquí otra vez, hermanos, con ustedes, predicando la palabra de Dios. Es hermoso cómo las verdades que cantamos nos animan, nos pastorean, pero también es un recordatorio de que cuando estemos en el reino de Dios, esto es lo que va a pasar por la eternidad. Así que lo que experimentamos cada domingo es solo una sombra de lo que vamos a experimentar allá en el reino que nos aguarda y nos espera. Así que, hermanos, les invito a que vayamos a 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9. Y vamos a estar exponiendo desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Así que voy a dar lectura al pasaje, oramos y empezamos con la exposición de la palabra de Dios. Y dice así el verso 1 de 1 Corintios capítulo 9. No soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, ¿no son ustedes mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, por lo menos para ustedes sí lo soy, pues ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. Mi defensa contra los que me examinan es esta: ¿acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿Acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey cuando trille. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de ustedes cosechemos lo material? Si otros tienen este derecho sobre ustedes, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que desempeñan los servicios sagrados comen de la comida del templo? Y los que regularmente sirven en el altar, del altar reciben su parte. Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Pero yo de nada esto me he aprovechado. Y no escribo esto para que así se haga conmigo, porque mejor me fuera morir que permitir que alguien me prive de esta gloria. Porque si predico el Evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el Evangelio, porque si hago esto voluntariamente, tengo recompensa. Pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el Evangelio puedo ofrecerlo gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho como predicador del Evangelio. Vamos a orar. Señor, gracias por tu hermosa y poderosa palabra. Yo te pido que hoy hables a nuestros corazones y encarecidamente te ruego que me des sabiduría y que libres a mis hermanos de cualquier error que yo pueda cometer. Pero Señor, mi oración es que no sea una predicación más a la que nos exponemos y no cause un efecto en nuestro corazón. Señor, quita todo impedimento que nuestro corazón haya abrazado para que tu semilla, tu palabra, pueda caer en nuestros corazones y nos lleve a hacer fruto, nos lleve a vivir para tu gloria. Por favor, Espíritu Santo, ayúdame y ayuda a mis hermanos para que puedan entender, comprender
tu palabra para que vivan para tu gloria. Todo esto te lo pido en Cristo, para tu gloria. Amén, amén. Hermanos, no hay algo más triste que un padre abandonado en un asilo cuando fue fiel en todas las necesidades de sus hijos. Pero igualmente triste es cuando un padre irresponsable abandona a su familia, abandona a su esposa y a sus hijos. Y esto es algo similar de lo que Pablo quiere hablarnos en este pasaje. ¿Por qué? Porque si no tenemos cuidado como iglesia, corremos el riesgo de actuar como hijos no agradecidos con sus padres, o podemos actuar como los padres irresponsables que abandonan a su familia. Hermano, tanto pastores como miembros podemos descuidar nuestras responsabilidades, y muchos lo hemos visto. Hermanos, ¿cuántas iglesias no existen donde el pastor abusa de la iglesia? Pero también, ¿cuántas iglesias no hay donde no se ayuda al pastor, donde no se sostiene al pastor? Para evitar caer en este error como familia de fe, hermanos, yo quisiera proponerles lo siguiente, y esto es lo que yo deseo que se lleven en su corazón. La iglesia fue llamada a suplir lo material de sus pastores. Por lo tanto, ellos deben predicar el evangelio gratuitamente. Y lo que voy a hacer con mis 2 puntos de hoy es primeramente, en mi primer punto, hablar de la responsabilidad que tiene la iglesia hacia sus pastores. Y en mi segundo punto, quiero hablar acerca de la motivación que deben tener los pastores para predicar el evangelio. Así que yo titulé mi primer punto de mi sermón de la siguiente manera: Dios llama a la iglesia a suplir las necesidades de sus siervos. Por lo tanto, respondamos con amor y generosidad. En estos versos, Pablo defiende su apostolado y lo hace presentando 5 argumentos. Sin embargo, estos pasajes es como una ilustración de lo que predicó la semana pasada el pastor Armando. ¿Por qué? Porque Pablo le dice a los maduros: no abusen de su libertad para hacer pecar a sus hermanos. Y en estos pasajes Pablo va a mostrar un ejemplo de cómo él no ha abusado, aunque tiene derechos, no ha abusado de la iglesia, sino que más bien lo que ha hecho es renunciar a su derecho para que no se estropee el avance del evangelio de Cristo. Por eso, el primer argumento para defender su apostolado lo vemos en los versículos 1 al 2, cuando dice: ¿no soy libre? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? ¿No son ustedes mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, por lo menos para ustedes sí lo soy. Pues ustedes mismos son el sello de mi apostolado en el Señor. El primer argumento de Pablo es experimental. ¿Por qué? Porque él dice: yo no soy libre en Cristo, yo también soy cristiano. Yo he sido libertado del judaísmo y de todas las reglas, igual que ustedes. No he visto al Señor Jesús resucitado como los demás apóstoles, y esto lo dice en referencia cuando iba camino a Damasco y tuvo el encuentro con el Señor Jesús. Dice: yo también lo he visto como los demás apóstoles. Pero la evidencia contundente de que yo soy apóstol y que Dios me ha llamado es las iglesias que he plantado, específicamente la iglesia que planté entre ustedes, Corintios. Ese es mi sello de mi apostolado. En eso da su primer argumento. Pero el segundo argumento lo podemos ver de los versículos 3 al 7, y va a ser un argumento de igualdad con los demás apóstoles, pero también de lógica humana. Y comienza diciendo: mi defensa contra los que me examinan, contra los que me están criticando, es la siguiente: ¿acaso no tengo el mismo derecho a comer y beber que los demás apóstoles? ¿No tenemos el derecho de llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas?
Los hermanos del Señor se está refiriendo a Santiago y Cefas se está refiriendo al apóstol Pablo y dice que ellos llevan a sus esposas. ¿No tengo yo el mismo derecho de hacerlo? Claro que sí, y que se les dé el sustento y que se les pueda dar de comer como a nosotros. Pero sigue diciendo más, Pablo dice, ¿acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? Y aquí vemos el argumento de igualdad. Las primeras 3 preguntas que hace Pablo es en referencia a los demás apóstoles. ¿Por qué? Porque Pablo lo que está diciendo es, así como los demás apóstoles, los hermanos del Señor Jesús, tienen el derecho de que se les suple el alimento y su bebida, así también yo tengo el mismo derecho. Pero así como ellos llevan a sus esposas en los viajes y se les da de comer y se les paga sus gastos, así yo también tengo el mismo derecho. Los apóstoles se dedican por completo a predicar el evangelio y no tienen un trabajo secular, dice Pablo, pues también yo tengo ese mismo derecho. Pero las otras 3 preguntas son de lógica humana y usa 3 ilustraciones que quiero darte el ejemplo o contextualizarlas para que las podamos entender. Y serían así: imagina que un soldado trabaje por la noche para comprarse su rifle y su uniforme para defender la nación. Pero aparte de eso, tenga que mantener a su familia. Y la realidad es que es ilógico. Cualquier soldado es mantenido por el propio gobierno para cuidar la nación. Eso no hace ningún soldado. Pablo está diciendo, es un rotundo no, eso no sucede. Pero también hace otra ilustración de la siguiente manera, dice, imagina que el agricultor de maíz no toma de su cosecha para comer y vivir. Él cosecha, saca el maíz y dice, no, yo no voy a agarrar nada, me muero de hambre. Yo no quiero mantener a mi familia de ahí. El negocio es por amor al arte. Pablo dice, no, eso no sucede. Él come de ahí, vive de ahí. Pero usa otra ilustración ahora de un ganadero. Y sería de la siguiente manera, imagina que el ganadero no toma de la leche que extrae de su ganado para vivir, no vende la leche para comer, sino más bien la regala. A todas estas preguntas son un rotundo no, porque Pablo está apelando a la lógica humana para decir, nadie en su sano juicio haría esto. El tercer argumento es bíblico y lo vemos en los versículos 8 al 12, cuando dice, no solo el juicio humano demuestra que tengo un derecho como siervo, en referencia a la última explicación que les di, sino también Dios mediante su palabra respalda todo esto. Porque Moisés dice lo siguiente, y cita Deuteronomio 25:4 cuando dice, no pondrás bozal al buey mientras trilla. Pero luego Pablo da la explicación de este pasaje de Deuteronomio y dice, ¿acaso Dios dijo esto porque le importan más los animales que los hombres? ¿O dijo esto por nosotros? Sí, esto se escribió por nosotros. Porque el agricultor que trabaja la tierra debe trabajar con la esperanza de que recibirá los beneficios de la cosecha. En otras palabras, esto Pablo lo está diciendo en el sentido de que aquellos que predican el evangelio deben de recibir retribución por su labor. Ellos predican el evangelio, se concentran en la predicación del evangelio. ¿Para qué? Para no desviarse y preocuparse por sus necesidades. ¿Por qué? Porque de lo que está trabajando con la esperanza de que se le retribuyan sus necesidades. Pero ahí no para todo. Sigue diciendo Pablo, si en ustedes sembramos lo espiritual, o sea, el evangelio, la palabra de Dios, ¿sería demasiado pedir que de ustedes podamos sacar o nos suplan nuestras necesidades materiales?
Si los demás tienen el mismo derecho sobre ustedes, ¿no lo tenemos también nosotros? Sin embargo, escuchen lo que dice Pablo, nosotros no usamos ese derecho. Más bien sufrimos todo lo que sea necesario para no ser estorbo al Evangelio de Cristo. ¡Wow! Este era un hombre de Dios. El cuarto argumento es eclesiástico y lo vemos en los versículos 13, en el verso 13, cuando dice, ¿no saben que los que sirven en el templo comen la comida que se ofrece en el templo? ¿No saben los que sirven en el altar reciben su parte de lo que se ofrece en el altar? En otras palabras, Pablo está apelando a los sacerdotes y a los levitas. ¿Por qué? Porque los sacerdotes y los levitas comían de las ofrendas ofrecidas. Pero también los que servían en el altar, cuando se llevaba la harina y se llevaba todas estas cosas, de ahí tomaban para comer. Pero recuerden que los levitas no tenían un trabajo secular, sino que vivían de su servicio a Dios. Y Pablo está apelando a eso para decir, nosotros que servimos a Dios, predicando el Evangelio, tenemos el mismo derecho que ellos. Y el quinto argumento lo vemos en el verso 14 y es un argumento cristológico. Y dice lo siguiente, de hecho nuestro Señor Jesús, cuando dice nuestro Señor se está refiriendo a Jesús y dice, ordenó que los que predican del Evangelio vivan del Evangelio. Y esto Pablo lo dice en referencia a Mateo 10:10, cuando el Señor Jesús dice, porque el obrero es digno de su salario. Porque el obrero es digno de su salario. Pero, sigue diciendo Pablo, pero aunque tengo este privilegio por predicar el Evangelio, no lo he usado. Y ¿saben algo? No les digo esto y no les escribo esto para que me manden dinero. No. Pues prefiero morir que recibir retribución. Pues para mí es un gozo, para mí es un privilegio. En otras palabras, la palabra que dice Pablo ahí no es como que él está siendo orgulloso y dice, porque ustedes me están criticando, ya no quiero que me den nada de dinero. No, Pablo está diciendo, mi gozo es que no me den nada. Es más, mi éxtasis, mi deseo, lo que me llena es que ustedes no me den nada. ¿Saben qué? Prefiero morir a recibir que ustedes me den algo. Es mi gozo servir así. Wow. No quiero hacer uso de mi derecho que tengo, dice Pablo. Hermanos, este pasaje nos muestra de una forma contundente la responsabilidad que tiene la iglesia hacia sus pastores. ¿Por qué? Porque todos aquellos que sirven de forma fiel a la iglesia de Cristo merecen que sus necesidades materiales sean suplidas por los miembros. Y este principio es respaldado, como lo acabamos de ver, por la palabra de Dios. Y miren Pablo cómo lo hace de una manera inteligente. Da 5 argumentos para decir una sola cosa. ¿Saben por qué? Porque él sabía, él entendía que para el ser humano el área económica muchas veces nos cuesta. Y déjame darte una ilustración de cómo nos cuesta en algo que es muy chistoso. Hay un chiste por ahí que dice que iba un inglés, un francés y un mexicano. Y dice que los dos iban siendo perseguidos por unos asesinos. Al inglés le tiraron varios balazos y le pegaron en la cabeza y cayó muerto. Al francés le pegaron en la cabeza, le pegaron en los pies, pero cuando le pegaron en el corazón, ¡pum!, cayó muerto. Pero al mexicano, a Rambo mexicano, no sucedió eso. Le pegaron en la cabeza, le pegaron en el corazón y seguía latiendo. No es Mario Armada, era mexicano, hermanos. ¿Ok? Le pegaron en los pies, le pegaron por todas partes, pero en una bala perdida le pegó en la cartera y cayó muerto. Hermanos, aunque esto es risa, Pablo sabía que al ser humano nos cuesta trabajo desprendernos de lo que nosotros añoramos y trabajamos.
Por eso da 5 argumentos para decirle a la iglesia: ustedes tienen la obligación de hacerse cargo, tienen la responsabilidad delante de Dios de hacerse cargo de aquellos que les sirven y que predican fielmente. Hermanos, todos los que tienen un trabajo esperan su pago cada mes por su labor desempeñada, ¿sí o no? Cada uno de nosotros trabaja y espera la quincena o espera el mes para decir: ya va a llegar. Están esperando la cuenta, están abriendo la aplicación de Banamex, de Banorte, para ver si ya cayó el pago, ¿sí o no? Hermanos, ¿o quién de ustedes trabaja por amor al arte? ¿Quién de ustedes va con su jefe y le dice: mira, no me pagues, yo no tengo necesidad, amo tanto esta empresa que wow, yo vengo aquí de manera gratis? Seamos honestos, ninguno de nosotros hace esto. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque todos esperamos que se nos pague por nuestra labor desempeñada. Todos los que trabajan lo hacen con el propósito de comer, beber o mantener a su familia. De hecho, muchos de ustedes esperan sus quincenas para dar el pago de la renta, el pago de la casa que tienen. Otros están esperando su pago para ahorrar para un nuevo auto. Unos trabajan para comprar vestimenta, otros trabajan para pagar el colegio de sus hijos. Todos trabajamos para esperar nuestros pagos, para solventar las necesidades nuestras y las de nuestra familia. De hecho, los solteros trabajan para cumplir sus sueños, para viajar, están aspirando un nuevo auto. Pero la gran pregunta es, hermanos, ¿acaso los pastores no tienen este mismo derecho? Hermanos, dejemos de pensar en esa historia de que el pastor debe sufrir y no tener nada para ser un hombre de Dios. Dejemos de pensar de esa manera. Los pastores también tienen el derecho de tener una casa digna. Tienen el derecho de comer dignamente. De hecho, los pastores también tienen el derecho de aspirar a un auto si es necesario. ¿Dónde está lo malo? También tienen el derecho de vestir, tienen el derecho de viajar, tienen el derecho de ir de vacaciones como ustedes van de vacaciones. ¿Por qué ellos no tendrían el derecho? Y esto es lo que está diciendo Pablo, no lo digo yo, lo está diciendo la palabra de Dios, solo estoy dando un contexto en nuestra iglesia. Hermanos, los pastores también tienen el derecho a todas estas cosas. Y sé que muchos de los temores que la iglesia tiene es y se debe al abuso que ha habido muchas veces por el evangelio de la prosperidad. De hecho, en esta semana me enteré que uno de los pastores de la prosperidad de esta ciudad está pidiendo para un avión. Ok, crack. Que porque no quiere pasar mucho tiempo en las salas de espera. Hermanos, y sé que muchos de nuestros temores también se debe a que muchas veces los pastores han abusado y se han enriquecido ilícitamente abusando de la iglesia. Lo sé y lo entiendo. Lo entiendo perfectamente. Un tiempo mi esposa y yo estuvimos en una iglesia donde el pastor todo era fe y dame, y dame, y dame, y dame, y nunca tenía llenadero. Y lo entiendo. Sin embargo, aunque en nuestro contexto hay pastores donde se enriquecen, donde abusan, nosotros no debemos desobligarnos de nuestra responsabilidad que tenemos de nuestros pastores, de nuestra iglesia. Hermanos, nuestra experiencia y nuestro contexto no debe determinar nuestra fidelidad a Dios. Aunque otros se enriquezcan, aunque otros hagan lo que están haciendo, nosotros no podemos responder y temer y no ser generosos por lo que otros están haciendo. Nuestro deber es ser fieles a Dios porque nosotros queremos glorificarle. Hermanos,
Lo que debemos evaluar para suplir las necesidades de aquellos que nos sirven es la fidelidad de nuestros pastores al Evangelio de Cristo. Lo que debemos evaluar es si nuestros pastores están comprometidos con predicar el Evangelio y están comprometidos en una misión bíblica, en la misión de Cristo. Nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de ser generosos ante Dios por aquellos que nos están sirviendo. Nosotros tenemos la responsabilidad de que ellos sean sostenidos. Hermanos, si nuestros pastores son fieles en el cuidado de tu alma, si ellos están cuidando de nuestra alma, están al pendiente de nuestros corazones, nosotros no tenemos el pretexto para no ser generosos. Si nuestros pastores se preparan para predicar la palabra de Dios de forma fiel, nosotros por agradecimiento y honra debemos atender sus necesidades. Hermanos, lo que debemos evaluar es si nuestros pastores son fieles a su esposa, si nuestros pastores son fieles en su llamado a ser padres de familia, si nuestros pastores te están llamando, te están buscando, te están exhortando a la santidad. Hermano, si ellos están haciendo esto, toman horas, se desvelan para predicar el Evangelio, para venir y estudiar el texto bíblico y alimentarte para el bien de tu alma, nosotros no tenemos ningún pretexto para no sustentarles. Y déjame decirte algo, es bien difícil predicar como pastor este pasaje, honestamente. Y le dije a mi esposa, mi amor, ayúdame a orar. Es de estos pasajes que uno quiere brincárselo. Sin embargo, gracias a Dios que predicamos expositivamente y nos meten en estos pasajes. ¿Por qué? Porque también a través de ellos Cristo nos está pastoreando. ¿Saben por qué? Porque aunque yo soy pastor, también soy una oveja y me debo de preocupar por ellos. Yo tengo la misma responsabilidad porque el pastor nunca deja de ser iglesia. El pastor nunca deja de ser una oveja. No. El pastor también es miembro de la misma iglesia. Hermanos, y esto fue lo mismo que enseñó nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, el obrero es digno de su salario. Y tenemos que tener mucho cuidado en evadir esta responsabilidad. ¿Sabes por qué? Porque déjame darte una ilustración de la actitud cuando evadimos nuestra responsabilidad en un ejemplo de una señora que acabo de platicar semanas atrás acerca de un hijo de ella. Estaba platicando con una señora que tiene 87 años. Y ella me estaba contando que uno de sus hijos la quería demandar para que le diera la herencia en vida. ¡Wow! Esto me pareció muy cruel de parte del hijo. ¿Saben por qué? Porque conozco muy bien a la familia. Pero muy bien. Y conozco muy bien a esta mujer. De hecho, sé muy bien que ha ayudado a su hijo porque su hijo se ha equivocado un montón de veces. Él tiene 64 años, abandonó a su familia, abandonó a sus hijos, ha sido irresponsable, se ha metido en deudas, se ha metido en problemas y a cada una de ellas su madre ha estado ahí para sacarlo. Hermanos, si nosotros desobedecemos a Cristo al rehusarnos a ayudar a nuestros pastores, quizás estamos teniendo la misma actitud que tiene este hijo de la señora. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de que Dios nos salva por gracia, nos da pastores que cuiden nuestras almas y nos den el alimento espiritual, y nosotros desobedecemos al negarnos a suplir sus necesidades, no estamos siendo agradecidos con Dios por su cuidado y por su provisión. Lo que estamos haciendo es mal agradecidos, como este hombre con su madre. Hermanos, ser generosos para que nuestros pastores tengan su sustento es una evidencia de la transformación del Evangelio en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque hacemos por amor a Cristo y no por obligación. Hermanos, yo quisiera preguntarte, ¿cómo estás en esta parte? ¿Cómo estás en este mandato, en esta responsabilidad, en esta obediencia hacia Dios por amor del sustento a los que cuidan tu alma? Nosotros debemos dar con generosidad porque amamos a Cristo, porque estamos comprometidos con el avance del Evangelio.
Nosotros debemos dar porque deseamos que Dios levante a más pastores para que podamos plantar más iglesias. Hermanos, nosotros damos para que más personas conozcan a Cristo. ¿Cómo? Entrenando pastores, levantando obreros. ¿Sabes qué? Tu aportación ayuda para que otros hombres se preparen y para que más personas se salven y sean pastoreadas. Hermanos, cuando damos, estamos demostrando la grandeza y la bondad de Dios. Porque Él, teniendo todo, nos dio a su Hijo. Y su Hijo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos espiritualmente. Así que cuando nosotros damos para el sostenimiento de nuestros líderes, estamos mostrando el poder y la belleza del Evangelio. Porque no estamos pensando en nosotros, nos estamos despojando de nuestros privilegios para que otros sean bendecidos, hermanos. Y gloria a Dios, a Cristo, que ahora podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque podemos despojarnos de nuestros bienes, porque nuestro corazón está transformado, porque ya no amamos lo que está en este mundo, amamos a Cristo y deseamos a Cristo. Hermanos, ya no tenemos la necesidad de aferrarnos a lo que tenemos, pues Dios nos ha suplido en lo más valioso, que es Cristo Jesús. Cuando estamos dando, estamos mostrando la gloria de Cristo. ¿Por qué? Porque no tenemos algo a que aferrarnos, porque nuestro único aferramiento es a la obra y la persona de Cristo Jesús. Pero ¿saben algo? Quiero agradecerles como pastor. Y quiero agradecerles especialmente por su generosidad. Gracias por ser generosos. Gracias por llevar a cabo este mandato. ¿Saben por qué? Porque mucho de lo que ustedes dan es para suplir las necesidades de Armando y mías. Es para seguir entrenando a otros hombres que están por ahí. De lo que tú das, hermano, gracias porque podemos pagar este bonito local para que tú estés cómodo. De lo que tú das, se puede ayudar a que más hombres se levanten, a que hagamos misericordia, a que compremos ese café que te tomas. Gracias, hermano, en serio, por ser generoso. Pero también quiero animarte a que sigamos siendo generosos, a que no bajemos la guardia. ¿Por qué? Porque hay más cosas que hacer, hay más iglesias que plantar, hay más gente ahí afuera que entrenar. Hermano, gracias, en serio, gracias por tu generosidad. Bendito sea Dios porque ha cambiado tu corazón. Gracias, gracias. Pero hermano, no pienses solo en el sostenimiento nuestro de los pastores y lo limite solo al área material y económica, sino también piensa en que necesitamos que tú nos sostengas en el área espiritual y moral. Hermanos, ora por tus pastores. Ora para que Dios nos ayude a ser fieles en este llamado. Ora para que no caigamos en un pecado que nos descalifique. Ora por los diáconos para que no caigan en este mismo pecado. Ora para que Dios nos ayude a ser buenos padres. Ora por nuestro matrimonio, ora por nuestros hijos, ora por nuestras esposas. Ora para que Dios nos ayude y nos dé un mayor conocimiento de Él y nos lleve a amar más a Cristo, a amar más su gloria, a ser más humildes. Hermanos, ora para que nosotros vivamos lo que predicamos. Ora, por favor, sosténnos a través de tu oración. Por favor, hazlo. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que le hablaste a uno de tus pastores? ¿Cuándo? Hermanos, nosotros también necesitamos ser animados. Necesitamos que nos veas con gracia. También pecamos, fallamos. Hermanos, nosotros también nos sentimos tristes y tenemos falta de fe. Nosotros también somos tentados y tenemos problemas.
A nosotros también nos está persiguiendo un león rugiente intentando devorarnos. Ora por nosotros, anímanos. Nosotros también nos sentimos solos y tenemos necesidades y nos sentimos necesitados de la gracia de Cristo. No ignores que también nosotros necesitamos tus mensajes y tus atenciones. Ser fiel en suplir, no solo lo limitemos al área material, sino también espiritual y emocional. También nosotros necesitamos que nos animen. Hermano, ¿cómo estás? Te animo a seguir siendo fiel. Hermanos, los necesitamos a ustedes. Los necesitamos. Sean fieles en ayudar a sus pastores. Sean fieles en ayudar a los otros que se están levantando. La otra semana, si Dios quiere, vamos a ordenar a Felipe. Háblenle, búsquenlo. Hermanos, somos parte de tu mismo cuerpo. Somos extraviables. Uno de los hombres con mayor influencia en esta época acaba de caer. 5 años se dice que tuvo una relación ilícita. Y otro pastor escribió lo siguiente: si el hombre más fuerte de la Biblia cayó en un pecado sexual, si el hombre más inteligente y más sabio de la Biblia se perdió en un pecado sexual como Salomón y Sansón, si el hombre más fiel conforme al corazón de Dios y más piadoso cayó en un pecado sexual, ¿qué se espera de nosotros, hermanos? Sosténnos. Tu oración es importante. Háblanos, búscanos. Te necesitamos. No solo lo limites al área espiritual, no solo lo limites al área económica, también necesitamos que nos animes. Pero después de esto surge una gran pregunta. Ok, ¿cuál es el deber y la motivación que deben tener los pastores en su servicio y la predicación del Evangelio? Y Pablo es tan sabio que en los versículos 16 al 18 nos dice también a los pastores cuál debe ser. Por eso titulé mi segundo punto de mi sermón: los pastores deben predicar sin condición alguna el Evangelio, porque para eso Dios los ha llamado. Pablo termina estos textos declarando la motivación que lo hace renunciar a sus derechos de manutención. Y lo dice en los versículos 16 al 18. Dice: yo no tengo por qué presumir de que soy predicador del Evangelio, pues estoy bajo el deber de hacerlo. ¡Ay de mí si no lo predico!, dice Pablo. ¡Ay de mí! Así me va a ir. Es como la mamá cuando regaña al niño. Llegando a la casa nos vemos, mijito. ¡Ay de mí si no lo predico! Pablo, hermanos, era un predicador del Evangelio, no porque él hubiera querido, recuérdenlo. Él iba a perseguir a la iglesia y se topó con Cristo. Él no es como que se levantó un día y dijo: siento un llamado. No, Dios lo llamó, lo apartó y le dijo: vas a sufrir y vas a ir a predicarle a los gentiles. Vas a sufrir por mi causa, Pablo. Dios lo llamó. El Dios poderoso lo llamó para que él predicara el Evangelio. Y él sabía que si no cumplía esta encomienda, tendría consecuencias por su desobediencia delante de Dios. Por eso sigue diciendo: si predico el Evangelio con gusto, recompensa tengo. Pero si lo predico solo por cumplir, pues un encargo me han dado y lo haré. Y mi recompensa es que yo predico el Evangelio sin permitir que me den sustento o el sustento que me corresponde.
Porque mi gozo es ofrecer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo gratuitamente, sin que me den una ayuda económica. Pablo, hermanos, estaba comprometido con la predicación del Evangelio porque entendía que era un llamado. Y él lo estaba llevando a cabo con gozo, no era como a regañadientes. No, es que no me da nada. No, Pablo decía con gozo, lo hago con gozo. Él sabía que el Dios eterno que lo había llamado también era fiel para sostener sus necesidades. El gozo de Pablo era llevar a cabo su llamado sin la necesidad de ayuda económica. Era un compromiso que involucraba todo su ser. El avance y la salvación de los perdidos mediante la predicación de Cristo era el gozo, la vida de Pablo. ¡Wow! ¡Qué hombre! Pero este hombre no se compara a aquel que sí murió por nosotros. Hermano, no intente ser como Pablo, intenta ser como Cristo. El compromiso y la motivación de los pastores ante la predicación del Evangelio debe ser la misma que tuvo el apóstol Pablo. Los pastores debemos predicar sin esperar nada a cambio. Y a lo que me refiero con esto es que los pastores debemos de darle el Evangelio a nuestras iglesias de una forma fiel, aunque no recibamos retribución de ella. Los pastores debemos estar más comprometidos con nuestros llamados, no con el sustento que podemos obtener de la iglesia. Los pastores debemos entender que quien nos llamó fue el príncipe de los pastores, fue Jesucristo, hermanos. Nuestro compromiso no es con la iglesia en sí misma, es con Dios. Y el hecho de que Él nos haya llamado es un privilegio, hermano, en serio, es un privilegio. Me hubieras conocido hace 20 años. No dabas un peso por mí como mi familia no lo daba. Es un privilegio, en serio. Y sabes algo, ay de mí si no lo hago. Ay de mí si no lo hago. Ay de mí. ¿Por qué? Porque los pastores debemos predicar el Evangelio de forma gratuita. Nuestro compromiso debe ser con la misión de Cristo. Nuestro compromiso debe ser que el Evangelio alcance a los perdidos. Nuestro compromiso debe ser pastorear la iglesia de Cristo, aunque no sean suplidas nuestras necesidades. ¿Saben por qué? Porque es un llamado. Es un llamado. Y ay de nosotros si no lo hacemos, Sergio. Ay de nosotros si no lo hacemos. Los pastores un día estaremos delante de Dios y Él nos preguntará acerca de nuestra fidelidad al Evangelio. ¿Fuiste fiel? ¿O lo diluiste? ¿Qué hiciste? Cuando estemos en su presencia nos mostrará si tuvimos un compromiso genuino con su palabra. Ahí ya no habrá escapatoria. Cuando estemos delante de Él, ahí realmente será evidenciada si nuestra motivación por pastorear y predicar fue por la gloria de Cristo o por nuestro sustento económico. Los pastores tenemos un encargo, predicar el Evangelio, y Dios se va a encargar de nuestro sustento. Dios se va a encargar. Hermanos, aunque nosotros seamos infieles en nuestra responsabilidad como iglesia, Dios no es infiel, Dios es fiel. Dios es fiel. Por eso nuestra fidelidad a Dios no debe depender de lo que la iglesia pueda darnos, sino de lo que Dios ya nos dio, la salvación mediante su Hijo Jesucristo. Mediante su Hijo Jesucristo. Los pastores debemos discipular sin esperar nada a cambio. Debemos pastorear sin condiciones, pero también debemos cuidar a las ovejas sin objeciones, no a regañadientes. Este es un llamado. Nosotros fuimos comisionados, escúchame bien, para cuidar y alimentar la novia de Cristo. Y debemos hacerlo sin condiciones, porque al fin y al cabo todo es de Cristo y todo es para su gloria. El gozo de los líderes de la iglesia
no debe ser de la retribución que obtenemos de nuestro trabajo. Nuestro gozo debe ser porque otros conozcan más a Cristo, hermanos. Nuestro gozo de los líderes, de los que te sirven, diáconos, pastores, deben ser que matrimonios sean restaurados, que jóvenes salgan de sus luchas. Hermanos, nuestro compromiso es para que otros sean enviados. Nuestro gozo debe ser el avance del reino de Cristo, no lo material que obtenemos de la iglesia. Hermano, ora incansablemente para que tus pastores sean fieles en su llamado, sean fieles en sus motivaciones. Ora para que su motivación sea la edificación tuya y no su economía o su fama. Que Dios nos libre que alguno de los pastores y de los líderes y de aquellos que se van a levantar, porque oramos que Dios nos dé más pastores, que Dios nos regale más pastores, sea la fama. Que Dios nos libre, en serio. Hermanos, no sé si te diste cuenta, pero en este pasaje Dios demuestra que el Espíritu Santo estaba sobre la vida de Pablo. Porque mira, de manera muy sabia primero habla a la iglesia y la responsabilidad que tiene la iglesia. Pero de manera muy sabia le habla después a los pastores y su motivación que deben de tener para predicar el evangelio. Y ¿sabes algo? Los pastores y la iglesia deben de tener la misma actitud que tuvo Cristo para poder cumplir con esta encomienda. Y debemos de tener ambos una actitud de despojo. La iglesia debe despojarse de sus bienes, así como lo hizo Cristo, que siendo igual a Dios no se aferró a sus privilegios, sino que renunció a ellos y vino y se hizo hombre y murió en una cruz para salvarnos. Esta es la motivación que debe tener la iglesia si quiere cumplir con este mandato. ¿Cuál es? Renunciar, morir, despojarse. Tiene que tener una actitud de despojo, pero los pastores debemos hacer lo mismo. Y debemos tener esta misma actitud. ¿Por qué? Porque aunque tenemos un derecho de sustento, podemos renunciar a él y hacer lo que Cristo hizo, servir a los pecadores para restaurarlos de manera gratuita. Él no nos pidió nada. La salvación fue por gracia, no por nuestros méritos. Esta es la misma actitud que debemos tener los pastores. La iglesia y los pastores fuimos llamados a tener la misma actitud de Cristo, y esa es la única forma en la que podremos cumplir con nuestra responsabilidad y con nuestro llamado. Si no despojamos de nuestros privilegios por el bien de los demás, así como lo hizo Cristo, vamos a ser obedientes y vamos a poder hacerlo, hermanos. Hermanos, por eso la iglesia fue llamada a suplir lo material de sus pastores. Por lo tanto, ellos deben predicar el evangelio gratuitamente. Y como lo dije al principio, y esta es mi conclusión, no hay algo más triste que un padre abandonado en un asilo cuando fue fiel por sus hijos. Pero de igualmente triste es un padre que abandona a su esposa y a sus hijos siendo un irresponsable. Y lo quiero decir con mucha tristeza. La ilustración que usé al principio de este hombre y de este hijo, ¿saben a quién fue que abandonó? A mi madre y a mi hermano. Experimentar eso, hermanos, es algo muy triste. Pero si nosotros no tenemos cuidado, yo no tengo cuidado como pastor, voy a tener la misma actitud que él, que por desconocimiento y por falta de amor a Cristo hizo lo que hizo. Por eso quiero terminar con estas palabras que escribió alguien. Cuando la iglesia se despoja de sus bienes y los pastores renuncian a sus derechos, están mostrando la gloria de Cristo en su máximo esplendor. Cuando la iglesia ayuda a los pastores, cuando la iglesia ayuda y los pastores sirven sin condición,
Le están mostrando al mundo que el Evangelio tiene el poder para transformar corazones duros y que pueden confiar en su Salvador bendito. Wow. Y eso es verdad. ¿Por qué? Porque si algo difícil nos cuesta es pensar en los demás. Así que cuando lo hacemos, estamos mostrando que lo más importante es Cristo Jesús, no lo que tenemos. Y eso le habla al mundo para que diga, yo quiero ese Salvador. Wow. Hermanos, la iglesia fue llamada a suplir lo material de sus pastores. Por lo tanto, ellos deben predicar el Evangelio gratuitamente. Vamos a orar por su palabra. Señor, gracias por hablarnos. Gracias porque este libro ha sido una bendición en todos los sentidos, Señor. Y es tu palabra, es tu palabra. Pero pienso que cayó en un punto oportuno para nosotros. Y te damos gracias, porque a través de él nos has pastoreado. Pero Señor, si en medio de nosotros hay alguien que nunca ha creído en Cristo, que nunca ha confiado en él, y que ha rechazado esta responsabilidad como evidencia de un corazón no transformado, no cambiado, y que se sigue aferrando a sus bienes, y se sigue aferrando a lo que tiene, yo te ruego, Señor, que pueda sobrar en su corazón, y que no se vaya de este lugar sin haber confiado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero también sé que hay hermanos que quizás están lidiando con esta responsabilidad. Y también quiero orar por nosotros como pastores. Ayúdanos, Señor, a llevarla de manera fiel, porque nos espera una gloria más eterna. Y si tenemos a Cristo, nos podemos despojar de todo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, ¿por qué no nos ponemos de pie?